Miren, aquí hay algo muy grave. El día de hoy el INEGI acaba de dar a conocer cómo va el PIB en el primer trimestre del año. Ojo, esto es muy importante. Enero, febrero y marzo. Es decir, todavía no está ni siquiera medido el impacto real que va a tener el COVID durante abril y mayo, que van a ser, bueno, abril ya lo fue y mayo va a ser de los 2 meses donde pues en mayores problemas nos vamos a ver, porque a partir de abril empieza el confinamiento y por lo tanto pues obviamente la actividad económica cae. Primero, déjenme mostrarles por qué es importante el PIB, el Producto Interno Bruto. Aquí hay una definición muy interesante que responde a esta pregunta. Es una web de varias universidades españolas, pero bueno, dice lo siguiente. Se los pongo desde acá para que vean que no es una página que fue creada con la intención de perjudicar a la 4T. No, tranquilos. Esto lo escribieron en España. Pero bueno, es un concepto universal. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, es crucial para una economía, ya que un aumento del mismo refleja un incremento de la actividad económica. Esto es lo más interesante. Si la actividad económica repunta, es decir, crece, significa que el desempleo se reduce y que la renta per cápita aumenta, es decir, la cantidad de dinero que tiene cada persona aumenta. Esto a su vez redunda en el crecimiento económico, ya que los agentes económicos se inclinarán más a gastar en lugar de ahorrar. Hay dinero, pues se ponen a gastar. Además, y esto es grave para el gobierno, tras un aumento del PIB, váyanlo considerando al revés, el decremento en lugar del aumento, tras un aumento del PIB, los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, o sea, lo que recauda Hacienda, puesto que este recauda más impuestos y por tanto el Estado puede destinar estas cantidades a partidas de gasto, puede invertir más. Como el PIB se contrae, en este caso en México, por lo tanto hay menos recaudación fiscal y por lo tanto el gobierno no tiene tanto dinero para poder invertir en un hospital, en una carretera, en una escuela, en todo lo necesario. No hay. Ahora, lo que pasa en México, se los muestro de nuevo, es antes del impacto real del coronavirus. Estamos hablando del primer trimestre. Aquí hay una nota de expansión, ustedes lo pueden consultar, los datos del INEGI para que vean que sí es. Esto es el INEGI, esto es lo que informa. Estimación oportuna del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de 2020. Cifras desestacionalizadas por actividades económicas, si viene ahí el concepto, la variación real, la variación en porcentaje real respecto al trimestre previo, o sea, al que sería octubre, noviembre, diciembre, y luego la variación en porcentaje real respecto al mismo trimestre de 2019. Si comparamos lo que pasa este trimestre, enero, febrero, marzo 2020, con enero, febrero, marzo 2019, la caída es de 2.4%. Si se compara con el último trimestre de 2019, la caída es de 1.6%. 1.6. Es muchísimo dinero, muchísimo. Son miles de millones de pesos. Bueno, ¿qué es lo que lo pueden consultar en cualquier medio? Vamos a leer esta. El PIB de México se contrajo casi 2% en el primer trimestre de 2020. Aún sin un impacto claro por el COVID, la actividad productiva mexicana amplió su deterioro en los primeros 3 meses del año, prevén los expertos, a la espera de los datos oficiales. La racha negativa de la economía mexicana arrastra desde 2019, la racha negativa que la economía mexicana arrastra desde 2019 se intensificará este año y los datos prometen ser poco alentadores. Quiero mostrarles otra gráfica, por aquí estaba, déjenme la encuentro rápido. Aquí, este es muy interesante. Vean del lado derecho la última vez
que hubo algo de crecimiento fue a finales de 2018. Bueno, llevamos los 4 trimestres de 2019 y el primer trimestre de 2020 con decrecimiento. O sea, durante todo el gobierno de López Obrador no ha crecido el Producto Interno Bruto. Ni poquito, ni el 0.001%, nada. A ver, esto del primer trimestre de 2020, pues dejémoslo de lado. A lo mejor dicen, no, la pandemia, se asustaron por lo que pasa en China, en Italia, bla, bla, bla. Ok, y antes, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, ¿qué? ¿Ya vieron desde cuándo no había un decrecimiento del PIB en nuestro país tan grande? Está acá, desde 2009, desde febrero de 2009, que fue de 1.5, menos 1.5. Esto es muy grave. Esto significa más pobreza, más desempleo. Si hay más pobreza y hay más desempleo, por lo tanto hay más violencia, más delitos. Y espérense, porque cuando salgan los datos de abril, mayo y junio, que van a ser publicados en julio, pues vamos a poder medir lo terrible de este trimestre que estamos cursando en este momento. En el mero punto crítico de la pandemia. Aquí yo creo que no le pueden echar la culpa a los de antes, ¿no? Aquí ya se trata de otra cosa. Aquí ya se trata de que las políticas públicas en materia económica pues no han funcionado. No han funcionado. Dice, aún sin un impacto claro del COVID-19 en el sector productivo nacional, analistas estiman que el Producto Interno Bruto se contrajo 1.7% en el primer trimestre de 2020, de acuerdo con la agencia Reuters. Bueno, resulta que esta es una estimación obviamente basada en lo que publica INEGI también, ¿no? De concentrarse la cifra, sería una caída más fuerte que la bajada de 0.1% registrada en los últimos 3 meses de 2019. Además, los analistas consultados esperan que la segunda economía de América Latina se contraiga en todo 2020 un 7.4%. En otra encuesta similar levantada previamente este mes, el mercado esperaba una contracción económica de 5.1% en este año, mayor al descenso de la actividad del 2.6% proyectado en marzo. El PIB se contrajo ligeramente en 2019, su primer revés en una década, arrastrado por la menor inversión de las empresas debido a la incertidumbre que han generado las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gestión. El gobierno de México prevé que la economía local podría contraerse hasta un 3.9% este año en medio de la crisis por el coronavirus que llevó a las autoridades a decretar una emergencia sanitaria. Instituciones financieras como Citibanamex, BBVA México estiman que la caída podría ser entre 11 y 12% para todo el año, respectivamente, entre los pocos estímulos del gobierno federal. A estos pues hay que creerles poco. Estos son pues bancos. Si va a caer, vamos a poner, el gobierno dice 3.9, los bancos dicen 11.2, vamos a dejarlo en un término medio, vamos a ponerle 6, que es lo que es, ¿dónde está 7.4? Aquí 6, 7, bueno. En un reporte reciente de Citibanamex destacó que si el gobierno de México no implementa medidas fiscales, la economía podría tener una caída de hasta 11% en 2020 y un rebote de 3% en 2021. En cambio, si lanzara ayudas equivalentes a 6 puntos del PIB, la economía observaría una baja de 7% este año, con un rebote de 5.8% en el año siguiente. Este jueves, el INEGI publicará la estimación del PIB en el primer trimestre del año. Pues bueno, no está tan lejos
de lo que ellos estimaron. De hecho, se equivocaron. Hay una diferencia del 0.1% negativo, obviamente. Aquí está el reporte. Es algo que, pues sí preocupa, ¿no? Preocupa mucho. Ojo, esto trae más desempleo, más pobreza, más violencia. Nos agarró esto, pues vean las gráficas, nos agarra esto en el peor momento. En el peor momento, cuando de por sí veníamos en caída. Pues esto es una recesión, nuestra economía está en recesión. Se supone que la recesión, la crisis financiera, se define como la caída de 3 trimestres consecutivos. Bueno, llevamos 5. Y el que viene 6. Nuestro país está en crisis económica. Una de esas crisis brutales del estilo de la que nos encajaba cada sexenio el otro PRI, el que estaba antes del que salió López Obrador y toda la bola de delincuentes que trabajan con él. De ahí vienen todos, pues tienen las mismas políticas, cártel del PRI al final, disfrazaditos, se maquillaron, pero es lo mismo. Estoy hablando de datos reales, así es que, por favor, hablen sobre los datos reales, porque van a llegar a decir, te paga el PRI, te paga el PAN, te paga el PRD, chayotero. Ya ven que así son los adoctrinaditos. No, hablen de esto. Toquen el tema, mencionen el tema. Olvídense de mí, dejen de succionar la glándula exócrina, característica del 5º grupo de vertebrados. El que le entendió, le entendió. Preocupante la situación. Saludos, compas.